Los antiguos griegos creían que todas las personas tienen un espíritu acompañante o una voz interior, y debías escuchar esta voz si querías llegar a tu destino. A esto le decían daimon. Creamos este espacio de encuentro para hallar eso, esa sensación de saber por dónde queremos ir. La cuarentena, que al principio parecía un traspié, resultó ser lo que nos faltaba, la ocasión propicia para realizar un cambio de perspectiva, o mejor dicho, una inversión hacia adentro, para alcanzar esos lugares profundos de la casa de la mente, para desentrañar nuestros mitos y ver cómo todo se conecta. Es así como comienza la creación de nuestro tarot. Bueno, al principio nuestro proyecto de investigación comenzó con una reflexión en torno al no lugar, esto desde la perspectiva de Eugene, y fue por esta razón que decidimos que haríamos una cartografía visual desde el entorno público de la universidad. Pero esta idea se vio afectada debido al confinamiento y al COVID-19, y por esta misma razón la noción de lugar y no lugar se convirtieron en nociones difusas para nosotros. Nos vimos confrontados a nuestro mundo y la cartografía tomó una dirección introspectiva hacia el interior de nuestras sombras y anhelos. Ahora convivíamos con nosotros mismos y perdimos el contacto uno a uno. Ya no teníamos relación con los lugares, ni con los recorridos o los tránsitos que hacíamos habitualmente. Perdimos la conexión entre los cuerpos y todo esto se vio reemplazado con la conectividad remota que hoy en día nos ofrece la tecnología. La vida se convirtió en otra vida. Pero rápidamente nos dimos cuenta que las categorías de lugar y no lugar ya no serán insuficientes y que esta nueva experiencia requería ser nombrada de otra manera. El recorrido había cambiado de dirección y ahora íbamos hacia adentro. Allí la cartografía se convirtió en un tarot de 63 piezas organizado en 7 mazos. En fin, decir que la cuarentena nos cambió los planes es decir poco. Teníamos mucho que digerir. ¿Ustedes cómo lo hicieron? Para mí, como para muchos de nosotros creo, esos días fueron de reflexión y soledad, y pude ser consciente de que mi cuerpo, el que se supone que es el primer lugar en el que habitamos, es constantemente un nuevo lugar, al igual que mis pensamientos. Como que también caí en cuenta que en las condiciones normales, diariamente, consciente o inconscientemente, buscaba estar en compañía o siempre buscaba como distracciones externas para evitar justamente esos momentos de soledad en los que únicamente podía compartir conmigo misma. Después me sorprendía como la mayoría del tiempo haciendo cosas poco productivas para evitar vivir esos espacios de introspección que la cuarentena nos estaba brindando. A medida que avanzó el tiempo, dejé de posponer lo inevitable y pude darle un vuelco a este no lugar y convertirlo en un lugar. Aprendí a estar más cómoda conmigo, a escucharme y a sentirme para poder vivir el presente y poder conectar conmigo y con los demás. Siento que me pasó algo muy parecido respecto a la tensión como en el cuerpo, y en mi experiencia personal me encontré al principio con un miedo como de enfrentarme a mí mismo, pero al mismo tiempo sentía como ese descanso que siempre anhelaba, y este descanso era un descanso corporal de no tener que desplazarme y enfrentarme al asfalto y a mi impaciencia en la ciudad. Así que empecé a experimentar mi cuerpo en tensión. Empecé a sumergirme en mi malestar, como un malestar que tiene que ver con mis pies, y siendo lo único constante en mi vida hace aproximadamente 5 años. Decidí prestar toda mi atención a esta molestia, así que empecé a examinarme siendo mi propia doctora. En mi introspección llegué a entender y experimentar mi malestar corporal, así que inmediatamente mi entorno empezó a tener sentido, ya que hasta la temperatura de los días desarmonizaban o equilibraban mi estado de ánimo conmigo misma y con mi entorno. Bueno, para mí fue como un espacio de confrontación. Antes de la cuarentena yo tenía unas ideas, según yo, muy claras de lo que era un lugar y no lugar en mi vida.
yo estaba convencida de que mi casa era mi lugar y que los espacios que recorría durante el día en la universidad pues eran mis espacios, pues lo que llamamos no lugares, ¿no? Lo que transitaba frecuentemente. Pero después del confinamiento, cuando me veo obligada a estar pues en compañía todo el tiempo conmigo misma y estar permanente en mi casa, pues me doy cuenta de que realmente mi casa no es un lugar y que asimismo tampoco lo es mi cuerpo. Entonces, pues este espacio me permite empezarme a cuestionar muchas cosas y para ese momento entonces llego a la conclusión de que no tengo un lugar y pues esto finalmente lo que me permite es como llegar a un momento de cambio de perspectiva y de evaluar entonces en dónde estoy, cómo me encuentro y pues cómo estoy considerando las cosas de mi vida. Bueno, para mí fue un momento de alivio del estrés de tener que estar en tanto movimiento, siempre en el mío, rodeado de personas que no conozco. Eso siempre me ha producido una especie de ansiedad, incomodidad y sensación también de incomodidad psicosomática. Pero también me sentía un poco culpable por estar yo tan relajado mientras el mundo estaba en caos y muchas personas estaban asustadas. Decidí aprovechar este tiempo que tenía para dedicarlo a otros intereses que ya desde hace poco tiempo estaba generando en la universidad. Me había interesado por trabajar temas que se cruzaban con conceptos de Carl Jung sobre los arquetipos, por ejemplo, e investigar algunas cosas también sobre aspectos más mitológicos y mágicos. Así que este tiempo de estar solo me vino como anillo al dedo y justo por ese entonces coincidencialmente aparece este programa de Netflix, Midnight Gospel, en el cual en el segundo capítulo entrevistan a un mago y me da más referencias para seguir investigando sobre algo que ya venía interesándome. Y me pareció muy curioso cómo todo se me estaba acomodando así. Y esto termina después uniéndose a la conceptualización de los bocetos que realizamos para el tarot. ¿Ustedes qué ayuda encontraron o qué base hallaron para realizar sus bocetos? Bueno, creo que para mí esto fue como un proceso de transformación, porque pues al inicio de la cuarentena yo estaba acá en Cali pues sola y pude como que vivir todo este proceso del que hablamos anteriormente, y después de unos meses tuve como la oportunidad de viajar ya a Popayán, a encontrarme como con mi mamá y como con las mujeres de mi familia de parte pues, materna, y me di cuenta que llegué como de una manera muy diferente en cuanto como al relacionarme con ellas. O sea, como que pude también ser consciente de los vínculos como que hay entre nosotras, porque pues somos como mi mamá, mis tías, mi abuela. Entonces como en el momento en el que compartíamos sentía como una conexión que antes, pues como que antes no me daba cuenta de ello. Entonces eso fue como súper importante para el inicio como de mi tarot, porque a pesar de que teníamos como la referencia del tarot de Marsella, quise como que adaptarlo a esto que estaba sintiendo con los vínculos pues femeninos en mi familia. Entonces como que la primera carta y las primeras cartas van mucho como en esa línea, como en estas conexiones, tienen mucho como la figura femenina y ya, o sea, eso sería como que el inicio, y después ya como que todo fue fluyendo de otra manera. Bueno, pues en mi caso, pues como dije antes, me encontraba con un espacio de confrontación. Siento entonces que mi cuerpo se hace consciente también como de esta necesidad, y frente a eso hace un proceso casi que de recordar de cuando era más pequeña, y hacía como estos ejercicios de personificación
pues yo sola en mi habitación generaba diferentes personajes y entablaba diálogos conmigo misma, como con las diferentes versiones de mí misma de ese entonces. Pues entonces ahora que me encontraba en el confinamiento, pues como que mi cuerpo trae de nuevo todo este proceso y regreso otra vez pues a todo este proceso como de entablar diálogos conmigo misma. Pues como que comienzo a hablar en voz alta, me hago preguntas, me contesto y siento que también es por esa necesidad de hacerme un llamado en voz alta y ser consciente también desde el aspecto físico que necesito llamarme y que necesito contestar también. Cuando ya empiezo como a ver la necesidad de materializar todo este proceso, pues como hacerlo a través de la línea del dibujo sobre el papel, entonces pues también como que remito todo este proceso antes que decía que era como la personificación, y decido entonces como generar dos personajes que pues tienen dos voces específicas que sentí en ese momento que representaban muy bien lo que estaba viviendo durante pues todo este proceso de preguntas y respuestas, pero más preguntas que respuestas. Bueno, como que cuando empezamos el proceso de creación con las cartas de tarot, realmente sentí la necesidad de tener una referencia para poder como guiar mis sentimientos y dar lo que estaba viviendo en ese momento a las cartas de tarot. Entonces como que siempre, cada vez que me siento desubicada y siento que necesito como tener mi propósito y entenderlo, siempre he recurrido como al calendario maya. Entonces como que siento que fue la mejor elección que pude tener, porque entonces realmente siento que haber hilado mis cartas de tarot y con referencia al Miki Maya fue como la mejor elección, y siento que cada carta habla como cada sello que en mi vida está, en cada propósito. Igual ahí Que me identifica en mi vida. ya. Que me identifica. Cuando finalmente pudimos volvernos a reunir para mirar el conjunto de lo que habíamos logrado construir, comenzamos a establecer las impresiones que nos daba la visión panorámica de estos bocetos, y encontramos que lo que había en común era la forma en cómo nos ayudaba a entender las cosas en función de conexiones. A fin de cuentas, un tarot termina siendo como una carta de navegación al interior. Dibujar estas cartas también nos ayudó a profundizar en nuestros propios procesos de reflexión, y también nos permitió permanecer juntos y darnos cuenta de que sin conexiones no somos.